Bien, estimados estudiantes, hoy veremos cómo hacer una cubeta total inferior. Necesitamos dos losetas, un pocillo con tapa, tijeras, espátulas y un lápiz portamina, por lo menos. Lo primero que vamos a hacer es marcar el fondo del surco del modelo que se le va a entregar, que es un modelo de dentado total típico que presenta ciertas zonas anatómicas que debemos conocer. En este caso lo que más nos interesa es la parte del fondo del vestíbulo o del fondo del surco. Esa zona la vamos a demarcar bien con un lápiz para estar seguros de hasta dónde vamos a llegar con nuestra cubeta. Una vez marcada, vamos a proceder a aplicar un aislante, que estos aislantes son a base de alginatos. Se absorben rápidamente y se secan bien. Es mejor usar este tipo de aislante antes que vaselina o glicerina, que son como grasosas y nos van a interferir en el procedimiento posterior. Pincelamos toda la zona que vamos a cubrir con el acrílico. Ahí está el modelo pincelado. En unos pocos segundos se va absorbiendo el exceso de líquido y se va quedando seco. Procedemos entonces a tener una taza con agua con jabón y vamos a preparar el acrílico. El acrílico lo hacemos en un pocillo con tapa. La medida para una cubeta como esta es una tapa completa, no hace falta poner un exceso. Esa cantidad de acrílico de polvo va a ser suficiente y aplicamos el líquido de modo que se absorba totalmente el polvo. No hay que tener ni una mezcla demasiado seca como la que estamos viendo ahí, de falta líquido, ni tampoco una mezcla que parezca un líquido demasiado fluido. De ese modo vamos a tener un acrílico final de buena calidad y alta resistencia. Agregamos un poco más de líquido, un par de gotas, y ahí estamos con la consistencia adecuada. Este material necesita un tiempo de reposo. El líquido debe atacar el polvo, las perlas del polímero, disolverlas en parte, y eso va a producir entonces que se vayan produciendo las etapas del acrílico. Primero arenoso y posteriormente filamentoso, plástico y por último gomoso. La etapa en que lo usamos es la etapa plástica. Como su nombre lo indica, podemos darle la forma que queremos. A estas alturas, como vamos a trabajar con el acrílico con las manos, debemos usar algún tipo de guante. El acrílico es bastante irritante para las mucosas y también para la piel, así que no vamos a correr ningún riesgo de producir irritaciones con este material. Sacamos el material, si lo vemos que todavía está como pegajoso, se pega a los guantes, vamos a amasarlo, a homogeneizarlo con las manos humedecidas en agua jabonosa y lograr entonces un material que sea homogéneo. Ven que todavía le falta un poco, podemos esperar. Incluso lo que se puede hacer es simplemente dejar el frasco vuelta boca abajo. Una vez que han pasado algunos minutos, ya tenemos el material en etapa plástica. No da hilos, ya pasó la etapa filamentosa y se queda de la forma que uno quiere. Por eso se llama etapa plástica, que podemos darle la forma que queremos. En este minuto entonces vamos a proceder a humedecer bien el material y vamos a humedecer también las losetas. Vamos a darle una forma, ¿cierto?, redondeada. Vamos a poner unas monedas de 100 pesos para darle aproximadamente el grosor parejo, más agua con jabón, y apretamos fuertemente. El material se va a estirar como un disco, ustedes lo ven, y vamos a poder entonces hacerle un pequeño corte para que dé la forma más o menos de el maxilar inferior. Si fuera el maxilar superior, simplemente bastaría con darle una forma circular. Ahí tenemos entonces el material ya listo en su tapa plástica para ser adaptado al modelo. Mojamos una vez más el modelo, ese modelo que a pesar que estaba aislado igual lo podemos mojar, y vamos a cortar un poquito más ahí para abrirlo más, dándole la forma al material que se va a ubicar en el modelo. Puede ser con la tijera, puede ser también con un bisturí o con la misma espátula con que preparamos el material. Y cuidadosamente, de modo de no perforarla. En este minuto hay que tener mucho cuidado porque el material es bastante poco resistente. Si uno lo aprieta mucho contra el reborde se puede perforar. Vamos a ir esperando que tome más consistencia y vamos a poder ir recortando los excesos
Mientras más trabajemos a este nivel, con este material en esta etapa, menos se trabaja posteriormente recortando con el pimpollo. Cortamos lo más posible, ¿cierto? Incluso podemos sacarlo para recortar por dentro, vamos adaptando bien con los dedos. Este es un proceso que es bastante delicado. Mientras más se trabaje con la tijera o con el bisturí, menos trabajamos después con el motor, lo cual es bastante agradable para el operador. Sacamos el exceso, ya tiene un poquito más de consistencia si se fijan en el material, pero todavía no ha empezado ni su exotermia, ni tampoco ha empezado su etapa gomosa. Lo vamos adaptando. Esto es crítico, esto es muy importante, que estemos constantemente con los dedos adaptando y empujando el material hacia el surco que tenemos marcado. Si lo dejamos solo, simplemente el material va a hacer un proceso de exotermia y se va a deformar, se va a levantar. Tenemos que estar constantemente con los dedos empujando el material y manteniéndolo en su lugar. Que no se nos levante ningún borde, que no se vaya a producir la exotermia y nosotros estemos desprevenidos, el material se va a desadaptar. E ir empujando hacia el centro del surco el material. ¿Se fijan como ya se va formando un surquito en la cubeta y todavía podemos recortar los excesos? Ese exceso, ¿cierto? Lo vamos retirando con tijeras y ahí volvemos siempre en el modelo, manteniéndolo en su lugar. Nunca dejarlo solo porque lo más probable es que se desadapte. El acrílico tiene una exotermia bastante marcada, ustedes lo van a ver como se calienta mucho, por lo tanto esa exotermia es lo que produce la deformación cuando uno cree que está muy bien adaptada a su cubeta y se deforma y se levanta. ¿Ya? Ahí esperamos un rato, han pasado un par de minutos y el material ya empieza a endurecer. Está pasando entonces de la etapa gomosa a la etapa ya final polimerizada. Igual mantenemos en su lugar, ¿cierto? Incluso podemos enfriar con el agua con jabón. El agua con jabón es el mejor amigo de la persona que hace acrílico. Mantenemos en su lugar. Dejé esta parte del video precisamente para hacer hincapié en lo importante que es. Ahí estamos mirando la hora, para cuánto rato ha pasado, y ya después de unos minutos se endurece. Está duro, está totalmente polimerizado. ¿Ven? Está duro, ya está estable. Comprobamos el ajuste, la adaptación, y si está bien podemos proseguir con la instalación del mango o asa. Preparamos más o menos un cuarto de medida de la tapa de acrílico, no hace falta más, con un cuarto de medida, ahí, ¿cierto? Una esquinita por así decirlo, y procedemos a hacer el mismo procedimiento con el acrílico, con el polvo líquido. Le vamos agregando el líquido de modo que se vaya humedeciendo todo el polvo. Y hacemos el mismo proceso de esperar hasta que el material tenga la consistencia adecuada para ser prensado entre los dos vidrios. Ahí ven que está como arenoso totalmente, es como agua con arena. Ese material está recién comenzando a practicarse, a hacerse su proceso. Lo tapamos para que no se nos seque, no se nos deshidrate. Una vez que estamos listos, vamos a poder limpiar la cubeta de todos lados y proceder entonces a marcar, mientras tanto se hace el acrílico. Aquí vamos a marcar los excesos. Ahí está, ¿cierto? El frasco con el acrílico esperando. Marcamos todos los excesos. Marcamos con el lápiz donde está de más, desde el fondo del surco hacia afuera, eso es exceso. Todo eso que es como afilado, muchas veces queda como filoso, se debe eliminar. Si se va a llevar esta cubeta a la boca, no debe llevar ninguna zona filosa o áspera, porque piense que la mucosa bucal es bastante friable y se va a producir una incomodidad al paciente, incluso una herida. Entonces marcamos los excesos y eso posteriormente lo vamos a recortar con un fresón. Eso lo hacemos mientras tanto esperamos el acrílico. Ahí está el acrílico. Incluso se puede hacer un pequeño diagrama en una hoja de papel debajo del vidrio para más o menos darle la forma. No es obligación, pero yo creo que puede ayudar. Las medidas son 1,5 de alto por 3,5 de ancho. ¿Ya? Ajustamos el acrílico, ¿cierto? Hasta que esté con su consistencia adecuada. Ahí está. Y vamos a darle más o menos la forma, un poquito más grande puede ser, pero una forma rectangular. Bien homogeneizado el acrílico.
Procedemos a ponerlo en la zona que hemos dibujado. Y con las moneditas que nos dan aproximadamente el grosor adecuado que tiene la cubeta, tomamos el vidrio que estamos usando como superior y apretamos fuertemente. Las monedas nos dan un ancho parejo del material. Levantamos con cuidado y podemos aquí en este minuto recortar un poco los excesos para trabajar menos, ¿cierto? Con la misma espátula, con un bisturí, con la tijera, para que no tengamos que posteriormente estar trabajando tanto con lo que es el fresón. Ahí y arriba. Esto es aproximado porque la verdad es que cuando uno manipula el acrílico se va a ir deformando. Pero aproximadamente la medida, ¿cierto? Lo emparejamos para que nos quede estar seguro que está el grosor. Y procedemos a ponerlo en la cubeta. La cubeta la podemos limpiar ligeramente con un poco de monómero, la parte donde va el mango. Ya debe estar bien limpia y seca. Y en este caso lo que hice fue doblarlo por la mitad para darle una forma como de U y se adapte bien ahí. Y al apretarla vuelvo a darle la altura. La altura 1.5 desde el borde y el ancho 3.5 de un lado a otro. Hay otras medidas de cubetas, de mango de cubeta. Puede ser más alto, puede ser más ancho. Depende del operador. Yo prefiero hacer un mango que parezca dientes inferiores para que el paciente se quede más cómodo. ¿Ya? Y puedo registrar toda la zona vestibular. Vamos recortando los excesos, tijeras, ¿ya? Y eliminamos todo lo que sobra. Todavía no se ha pegado bien, por lo tanto podemos retirarlo. Siempre que queden zonas redondeadas, ninguna zona extremadamente filuda o filosa. Vamos a preparar un poquito de acrílico, un poco de líquido para lograr que se adhiera. Le aplicamos el líquido, ¿cierto? Y posteriormente incluso lo que vamos a hacer es hacer un acrílico un poco más líquido, más aguado, para poner en el espacio una vez que ya ha endurecido. Esperamos que la cubeta, ¿cierto? El mango de la cubeta se endurezca, sacamos un poco más de excesos. Ya tiene su consistencia, como ustedes ven. Esperamos que se endurezca en su posición. ¿Ya? Y hacemos un poco de acrílico más líquido, más aguado, que vamos a usar como para pincelar con la misma espátula un poco de líquido con acrílico. Ahí estamos preparando. Lo mezclamos bien. Se ve la sombra por lo menos. Y ahí está. Líquido. Inmediatamente aquí no esperamos el tiempo, ¿cierto?, del acrílico, sino que inmediatamente el líquido vamos tomando un poquito y lo vamos aplicando en la zona de unión entre el mango y la cubeta. Ahí. Lo aplicamos en toda la zona, de modo de cerrar el espacio que queda entre la cubeta y el mango, que no quede suelto. Incluso la técnica digital con el dedo. Con el dedo, ¿cierto?, enguantado, perfectamente podemos emparejar esa zona por lingual y por vestibular. Procedemos entonces ahora, una vez que se endureció bien, a el motor. Usamos siempre protección ocular, no usamos guantes porque es muy fácil que el guante se enrede en el motor, ¿ya? Y vamos a ir entonces recortando. ¿Qué hay que recortar? Todo el borde exterior, toda la parte filuda. Tomamos la cubeta bien firme con una mano, nos apoyamos con el dedo pulgar en la otra y vamos recortando. Nunca recortar en el aire, tampoco tomar el micromotor con forma de lapicera. Siempre toma palmar, bien seguro, el dedo pulgar siempre bien apoyado, de modo que no vamos a tener ningún accidente. Usar protección ocular y no usar guantes. La parte interna, ¿cierto? Vamos retirando lo que sobra. Y vamos inmediatamente eliminando el exceso y redondeando los bordes. Todos los bordes. Por lo general queda una pequeña rebaba que hay que eliminar, o una pequeña zona hundida que tenemos que emparejar. Ahí también vamos a irlo comprobando con el modelo. Ahí está, vamos a marcar la línea media para comprobar las medidas del mango, la altura, ¿cierto?, con una regla, y el ancho. 3,5, 1.75 para cada lado de la media y 1.5 de altura. Esa es la medida que les vamos a pedir para este tipo de cubeta, para que
puedan hacerla adecuadamente. Si sobra, ya se va recortando suavemente y se va probando en el modelo. Una vez que ya estamos contentos con el recorte grueso, procedemos a aplicar lija. Primero lija de madera seca, esa es una lija de madera seca, y aquí es una lija gruesa, y vamos sacando todos los excesos, todos los bordes ásperos y afilados, y posteriormente con una lija de agua o al agua, ¿cierto? Una lija negra que es más suave, vamos a ir puliendo de modo que queden todos los bordes suaves y perfectamente redondeados. Es muy importante si esto abre la boca. Una vez terminado, ¿cierto? Tenemos que comprobar las medidas del manguito. 3,5 de ancho, de un lado a otro, 1,5 la parte más delgada, la parte interna lisa, sin poros, sin zonas delgadas, la perfecta adaptación hasta el fondo del vestíbulo, por palatina por lingual, y ahí tenemos nuestra cubeta perfectamente ajustada. Muchas gracias.